Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de esta primera misión para el Diplomado de Storytelling de la Universidad de Cartagena. Quien les habla, Mayra Alejandra Puente Robles. Vamos a hablar del concepto de storytelling, que es conocido como el arte de contar relatos. En concreto lo define Núñez 2007 como una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Estos acontecimientos pueden transmitirse a través de palabras, imágenes y sonidos. Se entiende entonces el storytelling que forma parte de la historia de la humanidad y que también le ha servido al hombre para encontrar sentido a sus acciones y a la vida en general. ¿Qué aporta la educación? Motivación, como lo dice Salcio Rosales, doctor en educación de la Universidad de Alicante. Aplicar esta técnica en las aulas aumenta la motivación, la creatividad y entrena las competencias también digitales de los alumnos. Conecta emocionalmente, ya que combina la narrativa tradicional, la tecnología, pero incluye un factor clave que son las emociones para contar historias. También ayuda a la comprensión de temas complejos, hace que los estudiantes interioricen el problema y que generen empatía y fomenta el trabajo colaborativo. Los principales elementos del storytelling son el mensaje, que debe responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y tener un objetivo claro. El conflicto, pues una buena historia siempre necesita un conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Los personajes son elementos claves para escribir cualquier historia y son el pilar que nos hará conectar con la narración. Y la trama, que es la razón de ser de la historia y que debe tener una estructura que debe ser inicio, núcleo de desarrollo y un desenlace. Los modelos pedagógicos con los que se puede trabajar son el constructivista, ya que es entendido como un modelo en el que se concibe a la educación como un medio donde se crean los conocimientos de manera activa, participativa y dinámica, y el aprendizaje significativo, ya que el estudiante va a relacionar sus conocimientos previos con la historia presentada y así va a recibir un nuevo conocimiento y reflexión a la que se le quiere llevar. La evolución del storytelling. Esta técnica para transmitir mensajes no es algo reciente, ya que la capacidad de contar historias viene de las prácticas más antiguas. Es realizada por redactores, guionistas, como una forma completamente más efectiva que el simplemente decir o contar, porque lo que se busca es comunicar y transformar la vida de las personas. El storytelling usado en Hollywood y anclado en gran medida al marketing empresarial llegó para quedarse en la educación. La neurociencia ha utilizado el storytelling como tema de investigación y ha observado su capacidad de movilización neuronal, estimulando y fomentando el aprendizaje. Pero en el campo de la educación no solamente se cuentan las historias de manera verbal, sino que se ha evolucionado al involucrar las TIC y todas sus herramientas. Relación con las narrativas digitales. En lo que respecta a la integración de las narrativas digitales en la educación, hay autores que lo relacionan como una técnica educativa que posibilita el adquirir conocimientos a partir del uso de las TIC y creación dinámica de historias. La búsqueda de narrativas digitales en la educación permitió identificar el storytelling como estrategia de aprendizaje que hace uso de los relatos digitales como una forma de contar historias y conectar con las audiencias. Su relación con las herramientas digitales, el arte de contar historias y sus elementos literarios, ahora se le añaden las herramientas digitales como imágenes, video, música y elementos interactivos que le suman a la hora de transmitir emoción, darle mayor expresividad y riqueza a la narración. Muchísimas gracias. Para la segunda misión de este diplomado en Storytelling, vamos a presentar algunos ejemplos del uso de esta técnica en la educación. El primero tiene como título Personalizando el Storytelling, reescribiendo historias en inglés en educación primaria. Sus objetivos de aprendizaje son introducir el writing en el aula de manera contextualizada y favoreciendo el aprendizaje significativo del alumnado. Para integrar las 4 skills siguiendo el enfoque comunicativo, es importante que las actividades que se vayan a realizar tengan un significado para los alumnos, es decir, que se les motive a llevar a cabo el trabajo. Dentro del storytelling, en el proceso de contar historias, se está trabajando de manera continua el speaking, el listening. Los alumnos deben utilizar el lenguaje para comunicarse entre ellos y para responder a las preguntas y realizar las actividades que les proponga el profesor. Entonces, en esta propuesta, la actividad 1 era comenzar a contarles una historia llamada Princess Smartpants para seguir con el hilo conductor de las secciones, y se les ayudaba a recordar el vocabulario y las estructuras que podían utilizar en la elaboración de su historia. Y en la actividad 2, una vez realizada la introducción de la historia, en las anteriores sesiones los alumnos elaboran el nudo de la historia y para ello el profesor les aportaba una ficha con 5 viñetas a cada grupo colaborativo. La estrategia didáctica consistía
precisamente en ayudar a los estudiantes a continuar una historia. El profesor les daba la primera parte, ellos tenían que crear el nudo de la historia. ¿Cuáles eran los objetivos? Que ellos comprendieran la idea principal del cuento, que era en inglés, y participar en las conversaciones con sus compañeros para elaborar la historia y utilizar el léxico del cuento. Las conclusiones después de esta realización en diferentes grados de primaria es que el trabajo pudo comprobar la importancia que tiene personalizar el storytelling a los gustos de los alumnos, que además para que el aprendizaje de los estudiantes fuera significativo, debían incorporarse experiencias de los alumnos al proceso de enseñanza-aprendizaje y también el análisis del storytelling y de su personalización a lo largo del trabajo genera una nueva visión sobre la educación actual y la importancia que tiene el desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza de la lengua extranjera. Entonces, a continuación vamos a mirar un poco de este que fue un trabajo de grado. Entramos pues la historia mencionada en inglés con la que los niños debían trabajar, que se eligió de acuerdo a los gustos y a las necesidades de ellos, y en la que ellos intervinieron también creando parte de esa historia. El segundo ejemplo tiene como título el valor de la empatía. Sus objetivos eran fomentar el valor de la empatía. Los valores son muy importantes en la vida de las personas, ya que suelen mover la conducta y el comportamiento de las personas, orientan la vida y marcan la personalidad. Las conclusiones de este trabajo es que la empatía nos permite establecer vínculos más sólidos y positivos con los demás, y se define como la capacidad para reconocer y comprender los sentimientos, ideas, conductas y actitudes de los demás y atender las circunstancias que les pueden afectar en situaciones concretas. Estrategia didáctica utilizada, un video publicado en la plataforma de YouTube. Vamos a ver un poquito. Estos han sido los dos ejemplos. Muchas gracias. Para la tercera misión realicé mi propio storytelling titulado Busca el Einstein que hay en ti. La temática a trabajar, el potencial y las habilidades. La población, estudiantes de sexto y séptimo grado, con el objetivo de motivar a los estudiantes a reflexionar y encontrar el potencial y habilidades que poseen. El programa de edición que se usó fue Filmora y este es el guión literario que realicé. A continuación les muestro el producto final. Si les mostrara las imágenes de estos hombres, sería difícil siquiera adivinar quiénes son o cómo se llaman, pero tal vez este rostro se les haga más familiar, aunque tengan que pensar por un momento su apellido. Sí, seguro en algún momento en ciencias naturales, en televisión o en algún documental hayan visto su rostro, y aunque no puedan recordar con exactitud qué hizo, saben que fue algo grande, grande como para ser recordado y estudiado en las aulas de todo el mundo. Y fue precisamente este rostro el que cambiaría la vida de Manuel. No será un buen día, pensó esa tarde de lunes, como todos los días, pero aún peor. Ese examen de lenguaje no iba a tener un buen resultado. Su apariencia ese día parecía ser una premonición de su nota en la evaluación. Sus cordones desamarrados, camisa manchada y su cabello despeinado no eran un buen augurio. Eso de agudas, graves o esdrújulas no se le daba, y para ser sinceros nunca se esforzó mucho por entenderlo. Además, ¿eso para qué servía?, se preguntaba. Mientras avanzaba por el pasillo del colegio, sus ojos se fijaron en una exposición de la Feria de la Ciencia, pero especialmente en el rostro de lo que parecía ser un científico loco. Ese día su madre lo había llevado más temprano que de costumbre, así que tenía tiempo para escuchar. Este es el rostro del genio más conocido del siglo XX, amigos. Así inició su exposición Valeria de noveno grado. Pero no toda la vida este hombre pareció así. Cuando era niño, sus profes lo consideraron intelectualmente lento. Su madre llegó a pensar que era retrasado mental porque se demoró para comenzar a hablar. En la primaria no mostró ser un niño muy bueno en las matemáticas. Uno de sus maestros dijo que ese niño nunca llegaría a nada. Einstein no brilló precisamente por sus buenas notas. Fue expulsado de la escuela y fracasó en su intento por entrar a una universidad de renombre
por no ser un buen estudiante. Además resultó ser inútil para el servicio militar y pasó un poco desapercibido en su trabajo en la oficina de patentes. Qué desperdicio hubiera sido que así hubiera terminado el gran genio. Pero el gran giro en la vida de Einstein se dio gracias a un profesor que conoció y le dijo que le veía talento en las matemáticas, unos libros de ciencia que le regaló un amigo, una escuela que al fin valoró sus esfuerzos y no solo sus resultados, y una familia adoptiva que le brindó cariño y motivación. Manuel se quedó absorto. Por un momento esa figura de Einstein pareció transformarse en la suya. Recordó el examen de lenguaje y se dirigió lentamente al salón mientras la imagen del científico invadía su mente. Ese día, como pocos, leyó con atención antes de contestar, y aunque como lo esperaba, el resultado no fue bueno, de ahí en adelante supo que podía tener el futuro que él construyera, que debía aprovechar las oportunidades, que tenía potencial y que, como lo diría el escritor Fernando Alberca, todos los niños pueden ser Einstein. Sí, por supuesto tú también, el Einstein del arte, del deporte, de la tecnología, de la medicina, de la música o de lo que tú quieras, porque tienes gran potencial. De eso no hay duda. Descúbrelo, suéñalo, hazlo realidad.